Ay. Hola, hola, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, ya volvió el señor Néstor. Don Néstor, médico veterinario zootecnista. Bienvenido, don Néstor. Hola, ¿qué tal? Muy Bienvenido. buenas tardes, noches o días, donde sea que nos están mirando. Buenas tardes y bienvenido, Néstor. Pues muchas gracias, muy contento de estar aquí esta tarde, noche o mañana, como nos estén viendo, aquí con ustedes, pues para intercambiar y compartir ahí algunos puntos de vista que son interesantes. Yo espero que todo lo que vamos a platicar el día de hoy, pues sea de mucho interés para los productores y los criadores de las aves. Sí será. Yo voy a ir un minuto para compartir los enlaces y comenzamos con la charla y pasar las imágenes. Claro, claro. Sería bueno regresar a la primera imagen. Esa es la número 2. Sí. Si gusta, arrancamos. Ya compartirlos en todo lado. Pues bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo y un abrazo a todos desde la Ciudad de México. Cuando me platicaron que pues me invitaban a estar con ustedes en este programa y me dijeron, bueno, tienes que hablarnos de un par de enfermedades, déjenme comentarles que el universo de las enfermedades de las aves es muy, muy amplio. Si ustedes consultan los libros que se han escrito sobre enfermedades de las aves, son libros con muchísimas páginas, con muchísima información, pero es importante para el productor de aves de combate que esté familiarizado con las principales enfermedades que vamos a ver en este tipo de aves. Las aves son todas, tanto las de producción como las de ornato, como las de competencia, pero las enfermedades se presentan de manera diferente en casos de producción que en este tipo de aves. Es muy frustrante para algunos estudiantes de medicina veterinaria y aún para algunos productores que cuando van a los libros, por ejemplo, a buscar información de las enfermedades, viene con muchos tecnicismos y viene con cosas que definitivamente no pueden ser aplicadas por el volumen de aves que se está manejando. Aquí tenemos una fotografía muy, muy triste. Este es uno de los tantos casos que nos llegan al laboratorio donde yo trabajo, en donde producciones de 500, 600, 1000 animales en cuestión de 5 días arrasó la enfermedad. Y los productores realmente, pues muy triste porque ese escenario que estamos viendo en la fotografía tiene prevención. Y en muchas ocasiones hemos visto que muchos productores, a pesar de que las medidas de protección están ahí, o las desconocen, o si las conocen, no las usan, que ese sería el peor escenario. Déjenme comentarles que yo tengo ya pues cerca de 30 años dedicándome a esto de la medicina de las aves. Y en estos 30 años trabajando en el laboratorio donde yo estoy y saliendo a campo, he visto cualquier cantidad de enfermedades. Todas las enfermedades que se presentan tanto en aves de ornato como en aves de competencia, créame, las he tenido en las manos, las he visto. Y por ello, cuando me invitaron a hablar con ustedes, dije, bueno, pues vamos a platicarles acerca de dos enfermedades importantes, muy diferentes, que son la enfermedad de Newcastle y la leucosis linfoide. Esta fotografía que están ustedes viendo aquí
es de un caso, les comento, muy, muy triste de enfermedad de Newcastle. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad viral. Es muy importante para el público que haga la diferencia entre los diferentes agentes que afectan a las aves. Las bacterias, los virus, los parásitos. En el caso de los virus, tristemente, no hay antivirales de forma comercial para nuestras aves. Entonces, cuando desesperadamente preguntan por un tratamiento, cuando se presentan estos casos, pues le tiene uno que decir muy triste al productor, pues es que mira, no hay un tratamiento para esto. Lo que hay es prevención a través de la vacunación. Vamos a ver la siguiente imagen. La enfermedad de Newcastle es una enfermedad muy peligrosa, muy, muy peligrosa. La Organización Mundial de Sanidad Animal clasifica las enfermedades de acuerdo a qué tan malas o qué tan peligrosas son. Hay 3 enfermedades que están catalogadas a nivel mundial como las más peligrosas de las aves. Estas 3 enfermedades, por ser tan peligrosas, normalmente están controladas por gobierno. Los gobiernos, las autoridades sanitarias de cada país, usualmente cuando detectan un caso de estos, cuarentenan y toman medidas para controlar la epidemia. Esas 3 enfermedades son enfermedad de Newcastle, influenza aviar y salmonelosis aviar. Esas 3 enfermedades están dentro de la lista principal. Las autoridades de sanidad animal le llaman la lista A. Esta lista A entonces tiene las enfermedades que deben reportarse de manera obligatoria porque son mortíferas, porque no tienen tratamiento, porque si se difunden en un país, en forma automática, todos los demás países le cierran la frontera y ya no se permite la comercialización de aves. En el caso de enfermedad de Newcastle, es muy mala porque es multisistémica. Esto de multisistémico significa que el virus tiene la capacidad de afectar prácticamente toda el ave. Hay enfermedades, por ejemplo, como coccidiosis, de la cual se platicaba la semana pasada con el doctor Arias, donde afecta tubo digestivo, afecta el intestino, pero nada más. Hay enfermedades, por ejemplo, como coriza infecciosa, que afecta nada más las vías respiratorias altas. Entonces, de alguna manera, el ave se puede defender porque es solamente un sistema el que está afectado. En esta enfermedad de Newcastle, el problema es que tiene un cuadro digestivo, respiratorio y nervioso. O sea, prácticamente el ave no se puede defender. Esta ave que estamos viendo aquí es un caso de los que yo he tenido, de los tantos casos que yo he tenido de enfermedad de Newcastle. Pueden ver ustedes cómo la cresta está cianótica. Eso de cianosis es que está morado o azul, le llaman en algunos países. Y eso es falta de oxigenación. Las aves con enfermedad de Newcastle se asfixian porque sus pulmones tienen un proceso inflamatorio. En términos médicos, a esto se le conoce como neumonía, pulmonía en algunos países. Esta neumonía es el resultado de la acción del virus sobre los pulmones. Y entonces las aves, al tener los pulmones con esta inflamación, no pueden oxigenar bien y las aves se presentan como la ve usted ahí. La enfermedad de Newcastle, entonces, en su fase respiratoria, esto es lo que usted va a ver. Pasamos la siguiente, por favor. En este cuadro, dependiendo si las aves fueron vacunadas o no, dele clic al video, por favor. Si las aves fueron vacunadas o no, pueden manifestar este cuadro respiratorio o la enfermedad puede ser tan rápida que no da ni siquiera tiempo a que haya signos clínicos. Esto que estamos observando aquí es un ave que está boqueando, no puede respirar, tiene los ojos pegados por la secreción ocular y secreción nasal que se presenta ahí. Y este cuadro respiratorio puede empezar en algunas aves y difundirse en pocos días en todas las aves de la parvada, o en todas las aves de la gallera, o en todas las aves del criadero. Entonces, en su fase respiratoria, Newcastle produce estos signos. Vamos a ver la siguiente. La siguiente, por favor. Esta es una tráquea. El color de la tráquea debe ser blanco. Blanco totalmente. Esa tráquea que estamos observando ahí, la abrimos. Es un caso de Newcastle.
también, reciente. Entonces, vean ustedes el color rojo. Ese color rojo es una hemorragia. Pasamos la siguiente. Estas hemorragias son el resultado de que el virus se mete a las venas, se mete a las arterias y las rompe. Al romperlas, produce estas hemorragias que estamos observando aquí. ¿Se acuerdan que dijimos que en esta enfermedad el pollo no se puede defender porque afecta todo? Entonces, imagínense, está afectando los pulmones, está afectando todos los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se van a producir hemorragias. En la enfermedad de Newcastle, además del cuadro respiratorio, tenemos también un cuadro digestivo. Pasamos la siguiente. En este cuadro digestivo, las aves van a cursar con diarrea. Y vean ustedes aquí, este caso es dramático. Es un caso muy fuerte de Newcastle, en donde podemos ver los intestinos de color rojo, están distendidos, están hinchados, y esto es porque el virus se replica también ahí y va a producir enteritis. Este virus, donde quiera que llega, produce inflamación. Entonces, en el pulmón, produce neumonía. La neumonía es la inflamación del pulmón. En el caso del intestino, produce enteritis. La enteritis es la inflamación del intestino. Y entonces los animales pueden tener diarrea. Algunos libros, sobre todo muy antiguos, hablan de que la enfermedad de Newcastle produce una diarrea color verde esmeralda. Hoy se sabe que esto no es del todo cierto. Sí se presenta esta diarrea verde en Newcastle, pero hay otras enfermedades que pueden producir ese mismo color de diarrea. Y es simplemente que los animales con los intestinos así no quieren comer. Y entonces la vesícula biliar se vacía y la bilis es precisamente verde. Lo poco que llegue a comer el animal se pinta de verde. Vamos a pasar a la siguiente. Estas hemorragias son verdaderamente dramáticas. Vamos a ver que se va a ver afectado también el estómago de las aves. Y entonces aquí reconocen los órganos. De su lado, del lado derecho tenemos la molleja y del lado izquierdo tenemos el proventrículo. Podemos ver que las hemorragias que están sobre la cara interna le llamamos mucosa. Entonces, las hemorragias en la mucosa son el resultado de la acción del virus. Con esto es fácil entender por qué se mueren tan rápido, por qué se mueren tantos. El pollo, afectados los pulmones, afectados los vasos sanguíneos, afectado el tubo digestivo, no se puede defender. Vamos a pasar a la siguiente. En la enfermedad de Newcastle vamos a encontrar también que se produce también un cuadro nervioso. Esto es interesante. Como afecta a todos los órganos, también afecta el cerebro. Y vean ustedes esta pobre ave que tiene el signo clínico, el término médico se llama tortícolis. Vamos a pasarla nuevamente. Tortícolis. Ese movimiento, ese cuello volteado, es el resultado de la inflamación del cerebro. En términos médicos, esta inflamación del cerebro se llama encefalitis. Los animales que logran sobrevivir la fase respiratoria y la fase digestiva quedan con este problema y a lo mejor no mueren, pero en estas condiciones no van a poder comer, no encuentran agua, no encuentran alimento y es muy triste. La recomendación aquí es cuando tengan animales con este signo clínico, por humanidad, por bienestar animal, hay que proceder al sacrificio de estas aves. Eso produce mucho dolor. Y entonces, si no le hacen la eutanasia a esta ave, pueden pasar semanas y va a tener una agonía muy lenta porque no puede comer. Pasamos la siguiente. Doc, don Néstor. Dígame. Creo que fue usted en el Congreso que nos hablaba del ácaro que entra en el oído, ¿era usted? Sí, hay un ácaro, hay algunos ácaros que pueden meterse en el oído y pueden producir un signo clínico parecido de tortícolis, pero nunca llega a lo que estamos observando aquí. Ahorita tengo un caso más sutil, más suavecito. Vamos a pasar este video, por favor. Ahora le hacía ese comentario porque hay varios que nos están viendo ahorita que no estuvieron en el Congreso, ¿verdad? Entonces no pudieron escuchar ese caso que usted del ácaro en el oído. Sí. Oiga, tengo aquí un chat que dice que no se ven las imágenes.
Sí, era René, creo que estaba pegado al internet de él en ese momento. Ah, ya. Bueno, yo espero que eso está funcionando. Bueno, entonces vean este caso. Aquí el movimiento es más sutil, es más suave. No alcanza a torcer el cuello, pero eso que estamos observando es un tic. En términos médicos se le llama tic y es un movimiento repetitivo. Este animal no se puede levantar, no puede buscar comida y reitero, lo mejor por el bien del animal es el sacrificio. Pasamos a la siguiente. O sea, a veces por lástima, no sé, no lo hacemos y Pero terminamos. eso no tiene remedio, ¿eh? El que les diga que cura estos signos clínicos le está mintiendo. O sea, si es un verdadero brote de Newcastle, eso no tiene remedio, no se cura. Vean este caso. De hecho, doctor, bueno, yo tuve una vez uno así y hasta torcía las patas, no se podía parar, se dejaba caer y el cuello lo torcía rarísimo. Y hacía comer y no podía. Entonces yo lo que hice, bueno, era un buen gallo, de hecho, todavía en una exposición había ganado y yo lo preferí de una vez, apenas lo vi así, lo agarré, lo sacrifiqué y lo quemé, porque es mejor perder una ave que no 20 aves, tal vez, ¿verdad? Que tiene uno, digamos, en mi caso, que uno tiene así pocas, es mejor recurrir a ese método, pero a veces nos quedamos con el miedo, no lo voy a quitar, lo voy a dejar a ver qué pasa, y ahí es donde tal vez investamos todo lo que tenemos. Eso entonces, que hizo es correcto, ¿eh? Eso entonces, que usted hizo fue muy bueno. Sí es. Porque estos animales van a estar diseminando el virus. Ahorita vamos a platicar de la prevención. Antes de eso, en este caso, en esta gallina, es muy sutil el movimiento, ¿sí? Muy, muy sutil, ¿sí? El virus de campo tiene diversos grados, digamos, de agresividad. En términos médicos, la agresividad de un virus se le conoce como virulencia. Un virus muy virulento es muy agresivo. Un virus poco virulento es menos agresivo y los signos clínicos son menos graves y puede ocasionar menor mortalidad. Ahora, muy importante, hay que establecer un diagnóstico diferencial. Ya vimos que en esta enfermedad se afecta prácticamente toda el ave, pero hay otras enfermedades que pueden producir signos clínicos parecidos. Vamos a ver el siguiente video. Este caso también tiene signos nerviosos. Quiero que vean a esta ave que no se puede parar, que tiene las alas caídas. También son signos nerviosos, pero esto no es Newcastle. A nivel de campo se puede llegar a confundir, pero por eso es importante acudir con su médico veterinario para que le haga un diagnóstico preciso, porque son condiciones diferentes. Si a usted le diagnostican un caso de enfermedad de Newcastle, eso es muy grave. Y al menos en mi país va a llegar el gobierno y le mata todo y le va a poner una cuarentena. Pero si se trata de esta enfermedad que estamos observando, esta no es de reporte obligatorio, esta no forma parte de la lista A, porque esto que están observando es un caso de enfermedad de Marek. Estos son unos gallos de Perú que alguna vez me llegaron al laboratorio. La enfermedad de Marek produce también signos nerviosos. La diferencia estriba en que Newcastle arrasa con la población, mata muchos animales en poco tiempo. En cambio, enfermedad de Marek no mata tantos animales y se va a tardar varios meses en producir esto. Pero por esto es importante establecer un diagnóstico diferencial. Porque esta enfermedad, ya lo estamos viendo, produce todos estos signos. Pasamos a la que sigue. Ahora, en otro tipo de aves también se llegan a producir signos clínicos. Vean esta pobre paloma. Esto que estamos observando también es tortícolis. También es un signo nervioso. Esta pobre paloma no puede comer, no puede beber porque no le atina
no encuentra el comedero y bebedero. Esto no es enfermedad de Newcastle. Esta es una enfermedad parecida en palomas que se conoce como paramyxovirus, infección por paramyxovirus. Es un virus parecido al virus de Newcastle, pero no es Newcastle. Déjeme comentarle que las palomas como tal son refractarias a la enfermedad de Newcastle. Pueden tener el virus, pero no se enferman. Pero sí se enferman de este otro. Y se parece muchísimo. Por eso es importante establecer un diagnóstico diferencial. En medicina, cuando decimos diagnóstico diferencial, es saber qué enfermedades son las que pueden estar afectando, qué enfermedades se parecen y con eso establecer después un diagnóstico ya más preciso para saber qué vamos a hacer, si les damos tratamiento o no, o si eliminamos a las aves. ¿Y qué vamos a hacer para que esa enfermedad después no se presente? Pasamos a la que sigue. Muy bien, hasta ahí vamos a hablar de esto de Newcastle. La enfermedad de Newcastle, como tal, reitero, no tiene un tratamiento, pero sí tiene prevención. En los diversos países del mundo, la prevención puede tener sus variantes. En donde yo estoy, la manera más exitosa de prevenir Newcastle es mediante la vacunación. Existen dos tipos de vacuna para Newcastle que se aplican de manera exitosa en aves de ornato, aves de exhibición, a gallos de combate. Estas dos vacunas son la vacuna activa, que es una gotita que se pone en el ojo, y la otra es una inyección que se puede poner intramuscular o subcutánea, dependiendo la formulación de la vacuna. Usualmente, lo más fácil es intramuscular y forma parte de una vacuna que tenemos en México que se llama triple aviar. Esta vacuna triple aviar se le llama así porque protege contra 3 enfermedades. Una de ellas es Newcastle. Las otras 2 enfermedades son coriza y cólera. Pero depende la región del mundo donde usted esté, cómo se puede formular o no esta vacuna triple aviar, ¿vale? Muy importante, las 2 vacunas, una activa y una inactivada, cuando trabajan juntas, es la mejor manera de prevenir Newcastle. Y la vacuna es muy barata. Eso es muy interesante. La vacuna es increíblemente barata. Y existen presentaciones de 30, de 50 dosis, de 100 dosis, porque de repente algunos productores de aves nos dicen, bueno, es que yo busqué en internet y hay una vacuna, pero el frasco más chico es de 4,000 dosis. Pues sí, pero esas vacunas no son para estas aves. Esas vacunas son para pollo de engorde, son para ponedoras, son para otra cosa. Las vacunas que se formulan para estas aves son presentaciones especiales de muy poquitas dosis y créame, son increíblemente baratas considerando lo que cada ejemplar de estos cuesta. Esas son las que se consiguen, por ejemplo, esas son las que se consiguen en Costa Rica, de 4,000 aves en adelante. Pero ¿no tienen algún distribuidor que les venda de vacuna activa de dosis pequeña? Hasta el momento yo no he encontrado. Porque fíjense, sería bien interesante, porque esto yo lo he escuchado también en otros países, como Colombia, como Ecuador, como Perú, donde de repente nos dicen, bueno, es que no tenemos tanta disponibilidad, como a veces pues acá en México tenemos de todo eso. Pero entonces a lo mejor valdría la pena que como asociación buscaran un convenio de colaboración con alguno de los laboratorios que producen la vacuna y que, reitero, es muy, muy barata. Ahí nada más es cuestión de que averigüen con la autoridad sanitaria local qué requisitos les va a dar para registrar la vacuna. Esto es muy importante. No se deben comercializar vacunas sin registro. Eso es un delito. Meter vacuna de un país a otro sin el debido registro, eso es un delito. Pero sí es importante, pues, como grupo, como gremio, como asociación, buscar a la autoridad sanitaria y decirle, mira, acá tenemos estos problemas, allá hay una vacuna que nos pueden vender, que es disponible, dime qué necesito para que esa vacuna se registre en mi país y se pueda comercializar sin mayor problema.
Y yo creo que estas vacunas, les comento, cuando se utilizan juntas la vacuna activa y la vacuna inactivada, protegen excelente. Acá donde yo trabajo, hicimos recientemente una tesis de licenciatura, un trabajo de titulación para uno de nuestros veterinarios, en donde lo que hizo fue probar diferentes vacunas que encontramos en el mercado. Se vacunaron aves, se mantuvieron durante algún tiempo ahí para que la vacuna hiciera reacción, y después de esto, a estas aves se les inyectó una dosis letal y masiva del virus de Newcastle. Y nos encontramos con que las vacunas que se probaron, todas, protegieron al 100% de las aves. Ninguna enfermó, ninguna murió. Mientras que el grupo no vacunado, porque en los experimentos tiene que haber un grupo no vacunado, a los 3 días de tener el virus, no quedaba una sola. Y entonces, la eficacia de las vacunas está más que probada. Ahora, ¿qué hacer en aquellos lugares del mundo donde la vacuna no está disponible? La única medida que tienen ahí es la bioseguridad. Y esto de bioseguridad, entendido como un concepto amplio, es decir, tener una serie de medidas de higiene en la producción y cuidar mucho quién entra, quién sale. Cuando nos llegan animales nuevos, guardarlos en una cuarentena en algún lugar lo más aislado posible del resto de las aves durante al menos, anote el dato, 3 semanas. Ese es el periodo importante. Cuando a usted le llegan aves nuevas, el periodo de cuarentena más seguro son por lo menos 3 semanas. Se llama cuarentena, pero no son 40 días. Son 21 días nada más. En esos 21 días, los animales nuevos tienen que demostrar que son sanos, que no tienen el problema. Y entonces ya se pueden mezclar. Una de las historias recurrentes acá en México, de repente los productores de aves de combate son muy dados a comprar gallos en los Estados Unidos. Van a Estados Unidos, compran el mejor semental, las mejores gallinas y llegan a México, pero como que les urge ya meterlo con sus gallinas. Y es muy triste esa historia de fui a comprar un gallo, lo metí y como a los 15 días se empezaron a morir, empezando por el que compré. Y se les mueren muchos. Y eso es porque no vacunaron y porque no hicieron la debida cuarentena. Déjenme comentarles. Cuando tenemos animales vacunados y se exponen a animales enfermos, los vacunados no se enferman. O sea, esa es la mejor manera de prevenir. Desafortunadamente, la enfermedad no tiene tratamiento porque se trata de un virus. Ahora, con un virus muy virulento, ya dijimos que virulento es muy agresivo. Con un virus muy virulento se muere el 100%. Pero hay virus que no son tan virulentos y entonces la mortalidad puede ser 40, 50%, pero el problema es que los que no se mueren son fuente de infección para otras aves y pueden quedar con el signo clínico de tortícolis. Entonces son animales que finalmente, aunque no se mueran, no van a rendir. No van a funcionar para una exposición, no van a funcionar para un programa de recría. Ahora, es muy importante estar ciertos que se trata de un caso de enfermedad de Newcastle, porque, por ejemplo, si sus animales están muriendo y tiene signos nerviosos y le diagnostican Newcastle, usted está en problemas, y problemas serios, problemas graves. Pero si le diagnostican Marek, está en problemas, pero no tan graves. Ahí el gobierno no le va a cuarentenar, no le va a matar nada, y usted tiene también la herramienta de la vacunación. Va a tener que implementar una vacunación adecuada. Esto es importante. Ahora, ¿cómo le va a hacer el productor para saber que tiene Newcastle o no? Necesita un diagnóstico preciso y para ello es importante pues que se asesore en la medida de lo posible con su médico veterinario, y en los diversos lugares del mundo los laboratorios de diagnóstico ofrecen la prueba de aislamiento viral. Únicamente hay que mandar las aves enfermas que se sospecha o los órganos, los que vimos aquí, el pulmón, el intestino, el proventrículo, hay que mandarlos al laboratorio y pedir esta prueba. ¿Vale? La prueba no es cara,
es también muy, muy barata. Aquí en donde yo estoy, en México, la prueba la tenemos en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, pero no somos los únicos. Hay muchos laboratorios a todo lo largo y ancho del país que ofrecen esta prueba. Es cuestión, por ejemplo, en Costa Rica, pues seguro la universidad en donde se ofrece la carrera de medicina veterinaria, en el plan de estudios está la materia de virología. Entonces, seguro que ellos pueden hacer el aislamiento viral. Es cuestión, obviamente, de acercarse a la universidad y decirle, a ver, ¿qué requisitos me das tú para que yo pueda mandarte muestras y me confirmes el Newcastle? Por ejemplo, ¿no? La Universidad de Costa Rica. Pero también existen, pues, el SENASA o el SENACICA, no sé cómo le llaman en los diferentes lugares del mundo. SENASA. Acá Senasa, en México, Costa Rica. sí, acá en México se llama SENACICA. Ajá, allá en Costa Rica, pues será SENASA. En otros lugares del mundo, pues igual, el Ministerio de Agricultura o la Autoridad Sanitaria tiene laboratorios para hacer este diagnóstico. Entonces, sí es muy importante. Por ahí. Vamos a tener que buscarlo y hacerle una invitación a los que pueden hacer esos. Sí, es cuestión de moverse. Miren, una de las fortalezas precisamente de las asociaciones, una de las fortalezas de un programa como Aves TV, es que puede tener la fuerza para ir a buscar a las personas indicadas y que les ayuden. Es decir, si va una persona sola, pues igual y no le hacen caso. Pero ya cuando se trata de esto, de decir, mira, aquí tenemos estos problemas, las aves están muriendo, necesitamos implementar el diagnóstico, la probabilidad de que les hagan caso es más alta. Precisamente esa es la riqueza de las asociaciones, esa es la riqueza de los cursos que se ofrecen, que las personas pues no estén a ciegas, o sea, que tengan más o menos idea de qué es el verdadero problema, ¿vale? Ahora, muy importante, muy importante. Se me fue la hebra. Bueno, muy importante. Si les diagnostican Newcastle, reitero, es de reporte obligatorio y normalmente la autoridad sanitaria le va a cuarentenar y le mata todo, ¿sí? ¿Qué hacer después de un brote de Newcastle? Si desafortunadamente tuvo Newcastle y se le murieron aves o llegó el SENASA y le mató todo, lo que procede ahora es una limpieza y desinfección profunda de las instalaciones. Hay diferentes tipos de instalaciones. Hay galleras, por ejemplo, que me ha tocado visitar, que están a campo raso, que están en el potrero. No se puede desinfectar la tierra, eso hasta de sentido común es, ¿vale? No va a desinfectar la tierra, eso no se puede. Pero tenemos también gallineros que no tienen piso de tierra, por ejemplo, acá en México, de repente tenemos instalaciones donde el gallinero es de madera, que tiene piso de rejilla, que tiene piso de cemento, que eso sí se puede lavar y desinfectar, ¿vale? O sea, depende de la instalación. Ahí su médico veterinario le podrá auxiliar en decirle cuál es la mejor manera de hacer esta limpieza y desinfección. Y ahorita que les comento esto, es muy importante, ese sería tema igual de otra charla. Muchas personas compran desinfectantes y aplican desinfectantes así mucho, a diestra y siniestra, pero no funciona si no hay una limpieza con agua y jabón previa. Esto es muy importante que la gente lo sepa. El desinfectante más caro, el que les anuncian como que es el mejor, si usted no lavó primero, créame, no va a funcionar. La gran mayoría, si no es que todos los desinfectantes, se inactivan en presencia de mugre, en presencia de materia orgánica. Entonces, primero lavamos bien con agua y jabón, tallamos y luego aplicamos el desinfectante. Reitero, si el piso es de tierra o estamos en un potrero, pues ahí no se va a poder, ahí no va a poder desinfectar, ¿vale? Ahí lo que tenemos que hacer es darle un periodo de descanso a ese potrero y que le dé el sol. Los rayos ultravioleta del sol inactivan el virus, pero para esto hay que estar removiendo la tierra, porque si nada más le da el sol a la parte de arriba, las partes de abajo van a seguir húmedas. O sea, el chiste es de que se tiene que secar. Por ahí en algunos libros... Doctor. Dígame. Bueno, yo una de las partes que uso, yo uso mucha habla con bandeja de lata. Entonces, en casos que hay aves a veces que se enferman,
las aparto totalmente, tengo un cuarto como donde los aíslo y después de ahí, digamos, ya se recupera, lo echo en otra bandeja y esa bandeja la agarro, le echo, le saco todo, eso lo echo en una bolsa y lo llevo, digamos, a quemar allá una parte que hay para quemar. Y después la bandeja la agarro, le echo alcohol 90 y le pego fuego y después la lavo. Eso es lo que he hecho en veces que tengo animales, digamos, con alguna enfermedad. Sí, mire, esta parte es importante. Eso que usted menciona de que los aísla, o sea, que los pone aparte, es de lo mejor que puede usted hacer. Con el detalle nada más de que esos que se aislaron son los últimos que se atienden. Muchas personas lo hacen exactamente al Correcto. revés y dicen, ay, pobrecitos, son los que están enfermos, son los que debes atender primero. No, deben ser los últimos. O sea, primero va con los sanos, con los buenos. Sí, porque el virus queda en la ropa o en las manos. Digamos, si uno atiende primero Ropa, los enfermos, en la ropa, en las manos, en el cabello, sí, y déjenme comentarles, algunos virus como el de influenza aviar pueden vivir en la garganta de las personas. Cuando las aves estornudan y la persona respira este virus, el virus puede quedar en la garganta y algunas personas tienen la mala costumbre de expectorar, no sé cómo lo digan en Costa Rica, aquí en México se dice escupir. escupir, sí. Bueno, algunas personas tienen la mala costumbre de escupir en el suelo. Y entonces el virus, está demostrado, puede vivir hasta 72 horas en la garganta. De manera que una persona que tenga el virus y lo escupe, y luego llega por ahí la gallinita, el pollito y come de aquello, es seguro que se va a infectar. ¿Vale? Entonces eso que está usted haciendo de separarlos y los utensilios que ocupa, lavarlos y desinfectarlos, esas son medidas adecuadas y medidas correctas. Y bueno, estoy viendo que tenemos ya, son 6:38, y todavía nos falta hablar de leucosis. ¿Cómo ven? ¿Consideran que el tema de Newcastle está lo suficientemente agotado? No, está bueno si se puede hablar más bien de este Newcastle para darle más información a la gente y después podemos meter este tema en otro que sigue, en otro programa, ¿eh? Si usted está de acuerdo. Sí, porque Por leucosis nosotros, también es un tema, ¿eh? sí, por nosotros no hay problema, porque es bueno, porque así no quedamos con un tema, como dicen, a medio palo, como decimos nosotros aquí en Costa Rica. Entonces, es mejor seguir y después otro lo podemos meter en otro programa. Así queda más entendible, no lo dejamos cortado. Bueno, si gusta, leo unas preguntas y unos saludos. Exactamente, eso le iba a decir Juancho, para que a ver qué hay. Algunas preguntas. Vamos a ver, excelente noche, saludos desde Venezuela. Maye, Gallerita Gómez. ABCB, gratis. Gracias por compartir su conocimiento para poder aprender cada día y el apoyo desde Venezuela. Maye Gallerita. Luis Salomón dice: saludos desde Huimanguillo, Tabasco, México. Edgar García Romero, buenas tardes, saludos. Víctor Hugo dice: desde la página Belén, Granja de Aves Ornamentales, saludos cordiales desde Ecuador. Víctor Hugo, de la Granja de Aves Ornamentales, la del Belén. Al doctor Néstor Ledesma, excelente ponencia. Un abrazo. Colín, saludos desde México. Tema de suma importancia. Juan Carlos Zurita, saludos. Y Alit, excelente tema. La señora Jennifer Escalera, saludos a todos desde León, Guanajuato.
Jennifer Escalera, temas muy importantes. Pregunta, ¿en estas enfermedades es recomendable quemar los restos? Sí, mire, esta pregunta es muy buena, ¿sí? Existen regulaciones para disponer de los cadáveres, para disponer de los desechos, ¿sí? Cuando son pocos animales, digamos que a una persona desafortunadamente se le murieron 50, por ejemplo, pues es relativamente fácil quemar 50 animales. Cuando estamos hablando ya de poblaciones de 1,000, 2,000 animales, normalmente existen regulaciones medioambientales y no es así como que lo voy a quemar y ya. Ajá. En el caso de que sean pocos animales, sí conviene quemarlos, y si no puede quemarlos, lo que hay que hacer es enterrarlos, cavar por lo menos 1 metro, depositar los cadáveres allá y rociar con cal. Esta parte es importante, y cubrir inmediatamente, ¿sí? Si los puede quemar, sería mucho mejor, obviamente, con las precauciones que esto demanda. A veces, por ejemplo, llega a pasar que los terrenos están muy secos, al menos eso pasa acá en México. De repente, en época de sequía, el pasto está amarillo, muy, muy seco, y es relativamente fácil que el fuego se salga de control. Yo sé que allá en Costa Rica tienen un clima hermoso y maravilloso, húmedo la mayor parte del tiempo. Al menos lo que me ha tocado ver de Costa Rica, he estado con ustedes allá hasta en 3 ocasiones, y es así muy vegetal, muy, muy selvático el asunto, muy, muy bonito. Pero acá en México quemar no es así nada más, ¿eh? O sea, sí tiene su restricción para que el fuego no se nos vaya a ir no se los va a ir de control. Sí, Pero eso sí es muy importante. Edgar García, saludos desde Tlalpan. Tlalpan, Ciudad de México, sí. Tlalpan, Ciudad Muy de cerca, México. donde yo vivo. Ahí me disculpan la pronunciación, a veces son palabras que no se ven muy seguido en Costa Rica. Muy buen tema, Daniel Cabrera, Maye Gallerita. Importante el conocimiento y la práctica de todo lo que podemos aprender. Gracias por su apoyo. Noé Salazar, saludos desde Bolivia. Vamos a ver, Francisco Javier, saludos desde el Estado de México. Yasmín Ramírez Tejeda, saludos, buenas tardes. Hace días no hayan tantos comentarios. Vi por ahí en el chat una situación donde preguntan si los signos son iguales en codornices, algo así decía por ahí. Y sí, efectivamente, los signos clínicos y todo el cuadro clínico es igual en codornices, pavos, faisanes, muy importante también los faisanes, pavorreales, y bueno, en toda la serie de aves de galliformes de ornato. En todos el cuadro clínico y las lesiones son idénticas. Excelente. Saludos a José de la Luz. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Sí. También vi una Excelente. pregunta donde decían que qué desinfectante era el más adecuado. Afortunadamente, en medicina veterinaria, hoy día la gama de desinfectantes es muy amplia, muy, muy amplia. Lo que se prefiere hoy son los desinfectantes de ácidos orgánicos, porque estos no son tóxicos, son amables con el ambiente, y muchos de estos desinfectantes de ácidos orgánicos pueden ser aplicados aún en presencia de las aves. Esa es una gran ventaja que tienen. Hay otros desinfectantes más agresivos que tienen fenol, que tienen glutaraldehído. Esos, sean cuidadosos, esos son corrosivos, esos son muy, muy tóxicos. Son muy buenos, efectivamente, pero son de manejo delicado. En cambio, los desinfectantes de ácidos orgánicos, acá en México, bueno, no les puedo comentar marcas comerciales para no meterme en algún lío, pero sí, así lo piden en la farmacia o forrajera veterinaria. Un buen desinfectante de ácidos orgánicos, o también están, por ejemplo, los peroxigenantes, así se llama, peroxigenantes. O los cuaternarios de amonio. Estos son buenísimos también, funcionan muy, muy bien. No puedo mencionarles, les reitero, marcas comerciales para no meternos en líos. Acuérdense que esto es sin fines de lucro. Eso es muy importante destacarlo. Pero el principio activo sí, ese sí lo podemos decir. Entonces,
De repente por ahí preguntan mucho también, en México tenemos un desinfectante que se llama creolina. Ajá, creolina. No es, o sea, no es malo, pero no le va a ganar a uno de ácidos orgánicos. No le va a ganar. O sea, su poder desinfectante es, digamos que menor, ¿vale? Huele rico, pero es menor. Entonces, en cada país, pues sí tendrían que ver, pues qué laboratorio de línea veterinaria es el que les puede ofrecer. Afortunadamente, los desinfectantes rinden mucho, es decir, se venden muy concentrados. Entonces, normalmente hace diluciones 1 en 100, 1 en 200. Eso de 1 en 100 significa 1 mililitro del producto, así como sale de la botella, diluido 100 veces, o sea, con 100 de agua, ¿vale? Entonces, rinden muchísimo. Algunas personas dicen que los desinfectantes son caros y entonces prefieren utilizar cloro. El cloro comercial, aquí en México, el cloro comercial que se vende en las tiendas para las familias, para las casas, viene a una concentración de 5%. Ajá. Ese cloro comercial se hace también una dilución 1 en 10 para que quede al 0.5%. Aplicado esa concentración es seguro, tiene un buen poder desinfectante. Ahí el único detalle es que hay que vigilar que esa botella de cloro no esté al alcance de los niños, no esté al alcance de otros animales, porque el cloro es tóxico, ¿vale? Entonces, si no tiene mucho dinero, puede utilizar el cloro. La única desventaja del cloro es que en superficies metálicas sí es corrosivo. De hecho, acá venden uno que es granulado también, en algunas partes, ¿verdad? Uno lo consigue. Y es más fuerte, de hecho, es como si usted echa, digamos que puede echar 10 gramos, digamos, un poquito, y en un balde de agua de 5 galones y eso le queda súper pesado, ¿ah? Pero hay que saberlos usar, esos químicos, porque son demasiado fuertes. Sí, de hecho, es muy importante. En mi parte, prefiero yo, digamos, agarrar, digamos, el que usa bandejas, agarrar alcohol y fuego para limpiar bandejas, ¿va? En unas cosas que yo las uso, digamos, cada vez, tal vez, cada mes que hago la limpieza, digamos, en una limpieza del mes, las hago antes, a veces semanal, pero digamos, al mes me gusta meterles un poquito de fuego por aquello de una bacteria que haya por ahí o algún virus, entonces lo hago así una vez en cuando, digamos, una vez al mes por lo menos. Sí, o sea, eso es correcto. En superficies metálicas no hay problema con el fuego, pero de repente, por ejemplo, acá en México se acostumbran mucho los comederos de plástico, comederos y bebederos de plástico. Ahí sí definitivamente pues, no los podemos. Esos, bueno, yo tengo también comederos y bebederos de plástico. Esos los sumerjo en totalmente, prácticamente. Le echo, digamos que al 100% el cloro para que quede totalmente, ahí sí los uso en cloro, esos plásticos sí los uso al 100% de cloro, para que quede, digamos, que quede bien hecho el trabajo, como dice uno. Bueno, mire, puede utilizarlo así, tal cual sale de la botella, nada más que eso sale más caro. No, de hecho que sí. Sí, son costicos a veces que uno, pero digamos, yo que traigo a veces aves de México, ya y una ave te sale tal vez, poniéndole así barato, 300,000 colones. Y tal vez aquí un galón de cloro te cuesta 5,000 colones, poniéndole así mucho. Yo prefiero gastar 5,000 colones en lavando los bebederos bien, que no que se me muera una ave de 300,000 colones. Ah, claro. Que vale costo. Entonces, es mejor. Eso que comenta usted es algo que debería aplicarse considerando el valor que alcanzan estas aves. Pasa mucho con la vacuna de Marek, muchísimo, ¿sí?
Normalmente los viales, los frascos de vacuna de Marek, al menos los más chicos en México, son de 1000 dosis. 1000. Y entonces el productor dice, a ver, yo voy a sacar 50, pero no quiero comprarlo porque voy a desperdiciar, llamémosle así, voy a desperdiciar 950 dosis. 950 dosis. Pero realmente, considerando lo barata que es la vacuna, aunque se desperdicien esas 950 dosis con un solo gallo que se le muera, ahí ya se le fue todo lo de la vacuna. Entonces, se buena ganancia. Aquí usted el cloro, pues sí, sale más caro, pues, pero a usted le da tranquilidad de que eso quedó bien desinfectado. Le comento, con la dilución 1 en 10 es más que suficiente. 1 en 10. 1 en 10. Ok. Así, plenamente demostrado. Bueno. Una preguntita. ¿Cómo puedo encontrar o contactar un laboratorio que hacen las pruebas de diagnóstico? Eso es en México. Bueno, si es de México, le puedo comentar que acá con nosotros en la Facultad de Medicina Veterinaria tenemos esa prueba. También existen laboratorios en Ciudad de México, está Diagnósticos Clínicos Veterinarios, en Puebla está el Laboratorio de Biología de IASA, en Jalisco está el laboratorio Lipepsa, así se llama, Lipepsa, y todos ellos hacen estas pruebas. En el norte, el ITSON, que es el Instituto Tecnológico de Sonora, también tiene la prueba. Y si no encontrara o no tuviera a la mano un laboratorio particular que le haga el diagnóstico, pues también podría asistir con alguno de oficial, alguno del Senacica. Nada más que ya sabe que si lo hace con Senacica y le sale positivo, le van a caer encima al otro día y le cuarentenan todo. También allá en el norte, en Ciudad Obregón, Sonora, está el laboratorio de pecuarios. Depende igual la persona que hizo la pregunta en qué región está, pues para poderle mandar al laboratorio más cercano a su localidad. Es Jennifer, es de... No me parece. León, Guanajuato. A ver, aquí vi una pregunta que dice, hola, ¿es cierto que aquí en Costa Rica no hay Newcastle? Yo no lo sé. Se supone que está erradicada en Costa Rica. O no han reportado lo último que supe, ¿verdad? Les comento algo que pasa, por ejemplo, aquí en México. La enfermedad de Newcastle está declarada erradicada por la autoridad sanitaria, pero así como en los contratos, con letras chiquitas hasta abajo del contrato, dice, excepto aves de combate y ornamentales. Es decir, en México, la enfermedad de Newcastle está erradicada en pollos de engorde y en ponedoras. Ahí sí no hay, porque la vacunación que se hace es masiva. El programa de vacunación es muy cerrado. Entonces, no ha habido casos de Newcastle con mortalidad en ese tipo de aves, por la vacunación tan fuerte que hacen. Y entonces, para fines de comercio, México se autodeclaró libre de Newcastle, pero solo en aves industriales. Y así, con letras chiquitas abajo, excepto combate y demás. Sí, de hecho, como en todos los países. Pues, de hecho, así debe ser en todos los países. Yo no sé si en Costa Rica pasa algo similar, que la industria de la engorda y la industria de las ponedoras no tenga Newcastle, que es maravilloso que no lo tenga, pero yo no sé si a nivel combate, que de hecho en Costa Rica yo tengo entendido que las aves de combate no son muy bien vistas, y entonces por lo tanto tienen que permanecer un tanto cuanto pues de bajo perfil, ¿no? Llamémosle así, o sea, ocultos. Aquí usted transporta un gallo azteca. Usted puede transportar un gallo aquí azteca si los oficiales o quien lo detenga los ve, se los va a querer decomisar. Por mutilación, digamos. Y tal vez es un gallo azteca. O un gallo, como decimos aquí, un gallo chompolón o criollo. Dicen, es para pelear, entonces ya lo quieren decomisar. Es posible, digo, no lo sé,
que a lo mejor si ha habido algún caso de Newcastle, pues se muere todo lo que se tiene que morir y pues no se reporta, o sea, no se hace diagnóstico. Acá en México, digo, ni modo, es triste, también sucede. Hay productores que tienen casos de Newcastle y se lo callan, o sea, no lo dicen, y dicen, bueno, pues asumo la pérdida, sé que se me van a morir, quemo todo o entierro todo, lavo, desinfecto y vuelvo a producir. ¿Sí? Y esto, pues, se ha platicado mucho también pues, con la autoridad sanitaria de que cuando se tiene un caso de Newcastle, pues es como que castigo, ¿no? Para los productores. Entonces, por eso muchos de ellos, pues, ocultan, tienen sus casos de mortalidad elevada y no dicen nada. Y eso es malo, porque la enfermedad se sigue difundiendo. Lo adecuado sería notificar. Es duro, es doloroso, sí, pero si queremos avanzar en el control de esta enfermedad, aunque duela, sí es importante notificar. Mientras no se notifique, la enfermedad se va a perpetuar ahí durante mucho, mucho tiempo. Igual, algunas enfermedades, digamos, a veces yo tengo aves y yo sé que tal vez me valen 200,000 colones, pero yo no la pienso tal vez 2 veces en agarrar y sacrificarlo, porque si pierdo tal vez es un pollo o así, voy a perder el padrote, digamos, las que tengo de crías para sacar cría, y mejor pierdo eso que no perder todo mi gallinero, digamos. Entonces, a veces la gente tiene que tener ese valor y no ese amor, que digamos, hay que tener ese amor, pero a la vez, defenderse uno de sí mismo de las enfermedades, porque si usted no tiene esa autoridad sobre usted mismo, y ahí deja una ave y esa ave contamina todo lo que usted tiene. Entonces es mejor acatar antes de y desaparecer tal vez con eso. Entonces eso es toda la razón. Ese es mi criterio. Yo siempre he dicho, a veces hay gente que dice, es que puña matarlo o así, les da lástima, pero es mejor. Sí, tiene usted toda la razón. Ahora, es muy importante. Perdón, está sonando aquel reloj. Ya, dejó de sonar. Vi una pregunta aquí muy interesante de Lerman Telles Colín. Ella nos dice, perdón, nada más que deje sonar aquí el cubo. Ya, dejó de sonar. Tranquilo, no afecta. Dice, suelo ponerles a los 3 días solo la activa, porque me es difícil colocarles la inyección. Incluso se me mueren los bebés cuando les coloco la inactiva tan pequeños. La vacuna gota al ojo es recomendable, o sea, se puede aplicar a los 3 días, pero es todavía mejor si la aplica a partir de los 15 días, la gotita al ojo. La inyección no es recomendable cuando son tan jovencitos, hay que dejarlos que crezcan un poco, usualmente un mes, ¿vale? Y si hay una diferencia en esta primera vacunación que se aplica de triple aviar, se aplica únicamente 0.5 ml. Ya cuando los animales llegan a su talla madura, se llegan a aplicar de 1 a 2 mililitros, dependiendo la formulación de la vacuna. Pero sí, definitivamente la mejor herramienta es vacunar. También vi por aquí otra pregunta que dice, ¿cuáles son las vacunas recomendadas a las nuevas integrantes durante o después de la cuarentena? Dijimos que la cuarentena debe durar 21 días. 21 días con los animales aislados. Se recomienda que a partir de la segunda semana, si los animales no manifiestan ningún signo de enfermedad, es recomendable vacunarlos contra Newcastle, darles una buena desparasitada, tanto interna como externa. Eso es muy, muy importante. Y al menos la vacuna de Newcastle. Si puede aplicar Newcastle y triple aviar, sería fabuloso. Eso le va a garantizar que sus animales, si no están enfermos, pues van a llegar debidamente protegidos. Y también la misma persona, Jennifer Escalera, nos dice, ¿cuál es la manera correcta de mandar un animal enfermo sin arriesgar que se enfermen otros animales durante el tránsito o viaje? Al laboratorio de diagnóstico, a nosotros nos llegan los animales en cajas,
¿vale? En México, las aves de combate se transportan en unas cajas especiales de transporte, son unas cajas delgaditas, son de cartón y son desechables. Entonces basta con meter las aves ahí con un poco de paja o con un poco de aserrín en la parte de abajo y se pueden transportar así, no hay mayor problema. Las enfermedades se van a transmitir cuando los animales estornudan, por ejemplo, cuando los animales tienen diarrea y esta materia fecal está en el piso, está en los comederos, está en los bebederos, todo ese material es infeccioso. Cuando metemos a las aves dentro de la caja y la caja va cerradita, el riesgo de diseminación es mínimo. Así nos llegan muchos al laboratorio. Las cajas de madera no son tan recomendables, porque pues llegan los animales al laboratorio y cuando son cajas de cartón son desechables, o sea, se queman. Mientras que cuando son de madera, estas cajas de madera tienen que regresar a su lugar de origen. Entonces hay que darles una buena lavada con agua y jabón y una desinfectada para disminuir el riesgo de diseminación de enfermedades. Lo mismo, esto es muy importante, las personas, las manos, la ropa. Cuando tenemos un caso de Newcastle o que sospechamos de Newcastle, es muy importante para los productores por ningún motivo, ir a visitar a un compañero, ir a visitar a otra persona con la misma ropa. Si usted tiene un caso que sospecha que es Newcastle, usted también se cuarentena. Usted no debe... lleva el virus. Exactamente, porque el virus va en la ropa, en el cabello, en las manos, en la suela del zapato. Y de repente es triste de que, pues tengo mis animales enfermos, pues voy a ver a mi vecino que él también tiene para preguntarle si él tiene algo similar. Y resulta que se va con la misma ropa, sin lavarse las manos, con los mismos zapatos, y ya le está llevando la enfermedad. Entonces, sí es muy importante entre los productores de aves ornamentales y entre los productores de aves de combate hacer esa conciencia. Si tengo animales enfermos, por ningún motivo tengo que visitar a nadie, así, literal, a nadie. Y si por causas de fuerza mayor tiene que ir a otra gallera, tiene que ir a otra producción, es menester que se dé un buen baño y se cambie la ropa y los zapatos. Ahora bien, cuando visitamos otra instalación, es importante que esa otra instalación pues tenga mínimo su tapete sanitario. Eso del tapete sanitario, hay diversas maneras de hacerlo. En producciones, por ejemplo, donde el tránsito es intenso, una charola en el piso que tenga el desinfectante para que uno pueda meter los pies ahí es suficiente, ¿vale? Pero hay veces, por ejemplo, que dicen, bueno, no dispongo de una charola o me sale muy caro este desinfectante. Un atomizador de esos que se utilizan para mojar el cabello, que utilizan las personas cuando se peinan, un atomizador con el desinfectante para asperjar la ropa, para asperjar los zapatos. Obviamente, el desinfectante tiene que ser de ácidos orgánicos, no le vaya a meter glutaraldehído o fenol, no le esté echando fenol a las personas, eso sería muy peligroso, ¿vale? Pero los de ácidos orgánicos son fantásticos. Entonces, dentro de la bioseguridad, para prevenir Newcastle, fíjese cuántas herramientas hemos dicho: la vacunación, la cuarentena, la limpieza, la desinfección y la bioseguridad. Si de repente le dicen, oye, mira, tengo mis aves enfermas, te voy a ir a visitar para platicar contigo, así con la pena, y le va a decir, mira, nos vemos en el café o nos vemos en otra parte, pero en mi granja, no. Mándenme un WhatsApp. ¿No? Mándenme un WhatsApp. Le dice uno. O una virtual, pues, pero no te quiero aquí en mi granja. O sea, el riesgo es muy alto. Ahora, también llega a pasar, que de repente que se empiezan a morir las aves y algunas personas inconscientes empiezan a vender aves y dicen, véndelas antes de que se te enfermen aquí, antes de que se te mueran aquí. Eso pagó la enfermedad. Eso es un crimen. Así, podríamos considerarlo un crimen. No puede vender animales mientras su producción se le estén muriendo. Y hay gente que lo hace. Aquí en el laboratorio donde yo trabajo, de repente nos cuentan esas historias. Pues es que yo noté que se empezaban a morir y pues los vendí.
Y así de, pero ¿cómo hace eso? Está diseminando enfermedad. O sea, es lo peor que puede hacer. ¿Vale? Y sucede. Me imagino que sí. Ahora bien, esto es importante, ¿sí? En aquellos lugares donde dispongan de un laboratorio de diagnóstico que les quede accesible, ¿sí? Cuando compran animales, no es caro, es fácil, es sencillo hacerles una prueba de sangre para determinar anticuerpos contra Newcastle. Y entonces de esa manera usted puede saber si las aves tienen un buen título de anticuerpos que las protege, si venían vacunadas o no, o sea, todo esto. Eso no las exime de su cuarentena. O sea, sí tendrían que estar en la cuarentena. De esa no se escapan, pues. Sí es. Y no sé si tengan más preguntas por ahí. Vamos a ver. ¿Algún laboratorio al lado sureste de México? En el sureste. Ah, caray, esa sí está un poquito más complicada. En el sureste no me sé quién estaría más cerca. Pues el más cercano es Laboratorio Cordobés de Diagnóstico Pecuario. Ellos reciben pruebas. De hecho, ellos atienden todo el sureste. Ellos están en Córdoba, Veracruz. Digo, para los que son de otros países, déjenme comentarles que acá en México de pronto las vías de comunicación pueden ser algunas de ellas muy complicadas por el tipo de orografía que tenemos. Hay carreteras que tienen muchísimas curvas y a lo mejor un tramo de 40 kilómetros, por tanta curva que tiene, puede hacer más de una hora, ¿no? Aunque sea una distancia relativamente corta. Yo me recuerdo que en Costa Rica también hay carreteras con muchas curvas. Nos pasa igual. Un viaje de 100 kilómetros puede ser 3, 4 horas. Ajá, exacto. Acá en México puede pasar igual, ¿eh? Depende de la zona. Hay lugares donde pues el terreno es plano, la autopista es buena y puede ir a buena velocidad. ¿Cuántos son a San Carlos, René? ¿100 qué? 125. 125 kilómetros en 3. Depende, 4 horas. Imagínese. Yo le comenté a Dalit que había como de donde yo vivo, donde un productor de Brahma. Y me dice, no, eso es rapidísimo. Le digo yo, no. Ya le digo, 3 horas. Porque es mucha curva y mucha montaña. Ahora, esto es importante. Si van a mandar aves para diagnóstico, hay que meterlas en la caja de cartón, pues, y bueno, no echarlas a la cajuela como tal. Yo sé que puede ser difícil de pronto ponerlas en la cabina dentro del auto, pero sí es muy importante el aire acondicionado. Si las echan en la cajuela, se van a asfixiar. Ahora, algunos colegas veterinarios pueden tomarle la muestra de sangre y esto se envía en refrigeración. Y es únicamente comprar una hielera de unicel o de plástico y le pone ahí los hielos y le pone ahí la muestra y bueno, el tiempo que se tarde en llegar. Esta parte es muy importante. En medicina veterinaria, a esto de conservar la muestra fría se le llama cadena fría. Esta cadena fría es súper importante en las muestras que mandamos al laboratorio, pero también lo es en las vacunas. Nos han tocado muchísimos casos donde se diagnostica Newcastle y el propietario nos dice, pero es que yo sí vacuno contra Newcastle. Yo voy a la farmacia veterinaria, compro la vacuna y yo los vacuno contra Newcastle. Y uno de los errores más graves que se comete es que la vacuna se les calienta. La vacuna debe mantenerse a 4 grados, o sea, debe mantenerse fría, ¿sí? A veces pasa que andan paseando la vacuna todo el día en la cajuela del carro, en el rayo del sol, y ya cuando llegan a la casa, resulta que la bolsa donde les vendieron la vacuna ya no tiene hielo, es únicamente agua y viene tibia además. La vacuna se inactiva. La cadena fría es súper, súper importante. Y ahorita ¿Perdón? No, termine. Ahorita le hago la pregunta. Sí, ahorita que le comento esto de cuando transportamos la vacuna en frío, la vacuna activa
se pone fría. Eso aparte es muy importante. Cuando estamos vacunando, es importante que no se nos caliente en las manos. El frasco gotero usualmente es un gotero de plástico. Hay algunos goteros que son de vidrio, pero es muy importante que vacune lo más rápido posible. En el caso de la vacuna de Newcastle, una vez preparada, tiene 2 horas para acabársela. Si en 2 horas no se la acabó y le queda líquido, eso tírelo, deséchelo, eso ya no va a funcionar, ¿vale? Muy importante, cuando vacunamos contra Newcastle, no vacunar en el rayo del sol. Los rayos del sol inactivan la vacuna. Entonces me ha tocado ver gente que dice, hoy voy a vacunar, tengo 600 animales para vacunar, y van en cada rascadero, uno por uno. Acá en México le llamamos rascadero a la jaula, donde tenemos al ave, y entonces van rascadero por rascadero, vacunando, con la vacuna bien calientita en la mano. Eso no funciona, eso no sirve. ¿Cuál es el procedimiento correcto al vacunar? Busca usted un lugar con sombra, donde tenga su vacuna en su hielera en el frío, y yo sé que cuesta mucho trabajo y que es muy cansado, pero hay que estar llevando los animales al lugar donde está la vacuna. Es decir, las aves van a la vacuna, no la vacuna a las aves. ¿Es cansado? Sí, cuando son muchos. Acá en México, bueno, en donde yo trabajo, de repente pues tenemos estudiantes que para que se capaciten, algunos productores amablemente nos abren la puerta de su gallera y es un ganar-ganar, decimos en México. Nos permite que nuestros estudiantes se capaciten vacunando sus aves y el productor lo que obtiene pues es mano de obra calificada que le vacuna a todas sus aves en un solo día y quedan bien. Porque les comento, suceden muchos errores vacunales en el caso particular de Newcastle. Hay muchos casos de Newcastle que debieron ser evitados con una correcta vacunación. Cuando nos dicen, es que no vacuno, bueno, pues, ¿qué quiere que le diga, señor? Pues, es Newcastle, pues, no está vacunando. Pero cuando nos dicen, es que yo sí vacuno, pues sí, pero hay que ver cómo está vacunando. Si está vacunando mal, pues haga de cuenta que no está haciendo nada. Usted le iba a hacer una pregunta, pero una parte la mencionó ahorita. Digamos, René vive a, ¿cuánto, René? ¿1 hora? ¿Cómo? No, 1 hora más o menos. Digamos, compramos una de Newcastle, ¿verdad? Ajá. René vive a 1 hora de mi casa. Si va bien refrigerada, por eso, él la puede aplicar y traérmela a mí para aplicarme a los míos, digamos. No hay ningún problema. Bien refrigerada. Si está bien refrigerada y no pasa el tiempo de las 2 horas, podría aplicarla. Ojo, una vez preparada. Cuando la vacuna todavía no la prepara, ¿se acuerdan que en la vacuna viene una pastillita de liofilizado y el líquido diluente? Sin mezclar, dura meses refrigerada. Dura meses. No hay problema. Es como la que se usa, digamos, aquí antes se usaba, antes que yo trabajaba en una finca ganadera, no sé si se usa todavía, debe usarse, de hecho, contra la pierna negra. De hecho, tiene que estar la vacuna bien fría y, digamos, el glicirante que le echan a la par, digamos, para estar, cuando se terminó, eso se entierra, lo mejor es enterrarlo a una profundidad X, ¿verdad? Que dice ahí el frasquito, de hecho, para supuestamente no reactivar la bacteria o algo así dice en el frasco. Pero sí es, digamos, es bueno porque, digamos, sí, en 2 horas, digamos, aquí nosotros, como estamos a 1 hora, pero nos podemos pegar en una presa y perdemos la vacuna. Sí, le comento. Si no la ha preparado, o sea, si no ha mezclado el diluente con el liofilizado, o sea, si no ha mezclado el diluente con la pastillita, en refrigeración le dura por meses. Pero una vez preparada, 2 horas, nada más. 2 horas.
Después de 2 horas, aún refrigerada, la actividad viral baja mucho. Y entonces los resultados ya no son confiables. Pero como les comentaba, realmente las vacunas no son caras, son baratas. Sí, vamos a tener que investigar nosotros para ver qué se puede hacer, porque de hecho nosotros no tenemos esas vacunas. Solo las granjas agrícolas, que son las ponedoras y las de engorde, ellos sí, porque ellos son masivos de 4.200.000 aves, digamos, entonces. Sí, algo que sucede, por ejemplo, acá en México, en algunas regiones de México, llega a pasar que hacen convenio con las granjas industriales. Y entonces la granja industrial les facilita la vacuna. ¿Por qué? Porque a ellos también les conviene que las aves que están alrededor estén debidamente vacunadas. Eso sucede en México. De repente algunas asociaciones se unen y van y platican con el propietario de la granja industrial y se lo plantean así: oye, mira, yo no puedo comprar porque es muy poquito, pero si tú me la facilitas, yo me comprometo a vacunar mis aves. Y entonces es un ganar-ganar también. Entonces, a lo mejor es otra posibilidad que podrían explorar. Decir, bueno, pues voy con el de ponedoras, que tiene 5,000, 10,000, 15,000, y que me facilite un vial. A él también le conviene que las aves que están alrededor suyo no tengan el virus. Cuestión de platicarlo. Precisamente yo les decía, dentro de las bondades de estar agremiado, de estar asociado, es precisamente eso, que vaya una persona con la representación de todos los productores de aves. Ahora, como yo sé que en Costa Rica, pues no los miran muy bien a los de combate, pues igual por ahí está el temor, ¿no? De decir, voy con el de ponedora, se me va a delatar, ¿no? Va a decir, oye, me están pidiendo y tiene de combate, y les cae el cenaza encima, ¿no? Más si no sé, más si no están en el rango que a veces piden, ¿verdad? Que haya una al rango, ¿cómo es que es la palabra? La granja avícola le piden que no hayan casas o aislamiento. un rango, ¿verdad? Sí. Acá en México son 5 kilómetros mínimo. Ojalá haya un gallero o uno que es un pequeño productor de plumoso costarricense como a 500 metros. 1 kilómetro, digamos. Ajá. Imagínense. No, cuesta. Sí, mire, esta parte es interesante. En aquellos lugares del mundo donde la actividad no es bien vista, sí tienen muchos problemas y sí le batallan. Le comento el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, en ciertos lugares de allá, de la Unión Americana, se supone que los gallos están prohibidos, se supone, ¿vale? Y entonces es muy común la historia de galleros de México que van a los Estados Unidos, compran ejemplares y cuando preguntan, ¿y qué vacunas les pusieron? Y allá les dicen, no, aquí yo no vacuno, nunca he vacunado y mis animales no se me enferman. Y esto tiene una explicación. En los Estados Unidos las galleras son muy aisladas, o sea, no son algo que esté tan al público, no es algo que esté manifiesto. Y entonces, como son lugares que están muy aislados, la probabilidad de que le llegue la enfermedad de Newcastle es bajita, pero no imposible. Sí les llega. Algunos de los brotes de Newcastle graves que ha habido en México han venido precisamente de gallos de California, de los Estados Unidos. La diferencia estriba que en los Estados Unidos, cuando tienen un brote de Newcastle en aves industriales o un caso de influenza en aves industriales, pues llega la autoridad sanitaria, les mata todo, pero se los paga. Allá tienen un tipo de seguro. Y entonces les paga a los animales. Y entonces allá no ocultan los brotes y lo controlan fácil, ¿vale? En el caso del ave de combate, pues sí hemos sabido de casos graves de Newcastle, les digo, en California, en Texas, en Nuevo México, y se les muere todo, ¿vale? Y luego van galleros mexicanos a comprar aves allá, las meten al país de manera ilegal y las mezclan luego con las suyas sin hacer cuarentena y dicen, es que en Estados Unidos no vacuna. Tuve una vez un caso en el laboratorio donde igual, un caso ahí grave de Newcastle y el productor me decía,
Estos gallos los compré en California y como allá no vacunan, yo no vacuno tampoco. Le digo, pues, ¿qué cree? Por eso se le murieron. Allá en California, una gallera no tiene nada en 10 kilómetros a la redonda. Usted está aquí en la Ciudad de México y pues tiene pollos en el vecino de enfrente. Y el terreno que está atrás también tiene pollos. Entonces, aquí en México no se puede no vacunar. Aquí en México, Newcastle es una vacuna que debe ser obligatoria. Debe ser obligatoria. Es muy peligroso dejar animales sin vacunar. No se debe hacer eso. Sí. Yo he topado con suerte entonces, porque yo he bajado unos animales, digamos, de Estados Unidos y he topado con la suerte, digamos, que no me ha pasado nada, digamos. Pues qué bueno, porque allá en Estados Unidos sí han tenido brotes de Newcastle muy graves en ave de combate y arrasa con las poblaciones. Así han llegado a México. Sí. ¿Queda algo más del Newcastle? Pues reiterar que es una enfermedad multisistémica muy peligrosa que causa una mortalidad elevada, que no tiene tratamiento y que la única manera efectiva de proteger es mediante la vacunación y la bioseguridad. En la medida en que se pueda acceder a la vacunación y las personas que lo puedan hacer lo hagan de manera ordenada, estricta, la frecuencia de casos de Newcastle debe disminuir. Pero mientras siga habiendo malas prácticas de vacunación, omisión de la vacuna, mientras siga habiendo eso, la enfermedad va a seguir. Sí es. Y bueno, yo espero que los conceptos que hemos vertido hoy, esta tarde-noche, pues les sean de utilidad. Quedamos en deuda con la siguiente enfermedad. Bueno, pues si quieren en una siguiente ocasión podemos platicar de leucosis linfoide. Leucosis linfoide es otro tema también muy interesante. Acá en México hemos tenido casos de leucosis. El año pasado tuvimos un incremento significativo en el número de casos de leucosis. Y es otra enfermedad que no es tan mortífera como Newcastle, pero por el modo de transmisión que tiene, se perpetúa en las galleras y ocasiona pérdidas económicas importantes. Sí, complicado. No, sí, sería buenísimo, digamos, ese otro tema para otro programa y están las puertas abiertas y bienvenido, Néstor. Pues si me invitan. Muchas gracias por esta gran plática y así aprendemos bastante y así le ayudamos bastante a la gente que nos escuche y nos vea. Para que se informen más en esto de la agricultura, porque hay demasiados temas que uno a veces ni se imagina, de enfermedades, de muchas cosas. Entonces es muy bueno tener programas de estos para que aprendamos y aprendan la gente, ¿verdad? Para pues aprender, les reitero a sus órdenes. y aprender a ver los síntomas, ¿verdad? Claro. Correcto. A veces uno ve un síntoma y es totalmente otra cosa. Sí. Ya saben, me gusta, me encanta, me divierte, me entristece, me importa, me molesta, lo que quieran reaccionar, pero reaccionen y compartan para que les llegue a más personas el programa. Gracias por acompañarnos, don Néstor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, si lo quieren ver y aprender más del doctor Néstor, el próximo sábado arrancamos con el Congreso Internacional. Ya saben, ahora aquí les voy a dejar el enlace del chat de WhatsApp para que me pongan atención. Va a hablar del Congreso de una vez antes de que se me olvide. Iniciamos el 2 de agosto, que es de hoy en 8 a las 4 de la tarde. Hora Costa Rica, hora México. Ahí yo siempre pongo el enlace, los horarios, para que ingresen al chat de WhatsApp. Ahí vamos a compartir los enlaces de cuándo, a qué horas arrancamos, cuando arrancamos, para que se conecten
Recordarles que la asistencia de cada ponencia se hará por medio del chat de Zoom. No se recibirán pantallazos, porque hay gente que toma 10, 20, 30 pantallazos de toda la ponencia y ¡pum! Se los mandan a Idalito, ¡pum! Me lo mandan a mí. Y ya uno no puede. Nos escriben 10, 20, 30 personas con 5, 10, 15, 30 pantallazos de ahí. Yo les voy a ser muy sincero. Con todo el respeto que merecen, a veces ni los reviso. ¿Por qué? Porque se me satura el chat y se le hace a uno imposible, ¿verdad? No, Juancho, y para eso está la asistencia. Es fácil, nada más, porque casi que es en la segunda ponencia. Comenzando, terminando, está la asistencia. Entonces es fácil, se mete, se registra y ya queda ahí usted registrado. Usted estuvo en la... Dijo Don Abel, Juancho es muy estricto. Ya saben, estén pendientes del chat. Vamos a tratar de que las preguntas se hagan, abrir el micrófono, hacer la pregunta y el ponente hace la contesta. ¿Por qué? Porque si dejamos el chat del Zoom abierto, se satura y no vemos preguntas, mejor se abre el micrófono y se hace la pregunta. Para que sepan, el programa ahora no va a ser todos los sábados como hemos venido, porque nos saturamos con el congreso y el programa. Ahí les estamos avisando el siguiente tema. Ya saben, me gusta, me encanta, me importa, me entristece, me divierte, me molesta. Reaccionen y compartan para que les llegue a más personas. Bueno, yo espero que no le pongan muchos me molesta. No importa. Que reaccionen. Es para que reaccionen. Buenas noches a todos. Un abrazo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias, don Néstor. Vale, buenas noches. Un abrazo desde la Ciudad de México. Un abrazo. Igual.